En este video vamos a ver cómo poder renderizar partículas utilizando un material estándar en Arnold. Primero que nada vamos a necesitar partículas, así que vamos a construir estas partículas como lo venimos haciendo hasta ahora. Vamos a ir al menú FX y acá en NParticles vamos a definir el tipo de partículas que van a ser en este caso partículas de tipo point, y vamos a construir un emisor o podemos emitirlas desde un objeto. En este caso voy a construir una esfera. Vamos a elegir, vamos a create polygon primitives y acá elegimos una esfera y vamos a emitir las partículas directamente desde la esfera. ¿Okay? Vamos a agarrar esta esfera, la levantamos un poco, voy a escalar esto un poquito más, ahí está, y vamos a emitir a partir de esta esfera. Elijo la esfera, vamos a ir a NParticles, emitir desde el objeto. Una vez que hice esto, ahora vemos que la esfera emite partículas. Vamos a desactivar lo que es la fuerza de gravedad sobre estas partículas. Elegimos las partículas, vamos al Attribute Editor y acá buscamos en Dynamic Properties ignorar el solver de gravedad. De esta forma ahora las partículas no se ven afectadas por la fuerza de gravedad del sistema Nucleus. ¿Okay? Bien, otra cosa que vamos a hacer acá es vamos a agregarle una fuerza para que estas partículas no se muevan de forma pareja como se ve hasta ahora. Vamos a agregar un field, vamos a elegir por ejemplo turbulencia, puede ser, vamos a elegir volume axis. Volume axis, en este volumen vamos a encerrar todas las partículas dentro de este volumen y vamos a comenzar a modificar los parámetros de este volume axis. Vamos a levantar esto un poquito. Bien, vamos a comenzar a modificar parámetros acá. Away from center, esto es que las partículas salgan desde el centro del volumen. Vamos a poner esto en 0. Vamos a agregarle solamente turbulencia a esto, vamos a ponerle 0.5 y vamos a probar a ver qué sucede. Presiono play. Fíjense que las partículas ahora tienen una especie de turbulencia. Vamos a modificar acá un par de cosas. Vamos a modificar lo que es la velocidad de la turbulencia. Vamos a ponerle 0.5 y la frecuencia, que sería este valor, vamos a ponerlo en 2×2×2 para empezar a hacer algo. Bien, vamos a presionar play a ver qué pasa. Fijémonos el resultado que tenemos acá. Voy a levantar un poquito más lo que es la esfera para que no me quede tan abajo. Vamos a dejarla acá más o menos en el centro del volumen. Presiono play y este es el resultado que vamos obteniendo. Podemos agregar más fuerzas. En este caso es solamente para tener partículas y renderizarlas con un material estándar. Me parece que vamos a dejarlo así por ahora. Vamos a agregar una fuerza más. Vamos a elegir Field Solvers. Vamos a elegir, puede ser, por ejemplo, Vortex. Vamos a agregarle un Vortex. Y vamos a probar a ver qué pasa. Vamos a subir la magnitud de este valor. Vamos a ponerle 50. Esto lo que va a hacer es va a ser como una especie de remolino alrededor de las partículas. Vamos a ver qué está pasando acá. Vamos a modificar esta magnitud. Vamos a ponerle un valor de 100 y voy a modificar un poquito las partículas. Vamos a ir a Dynamic Properties. Acá este valor vamos a bajarle el conserve 0.9 o 0.95 y el drag lo voy a levantar un poquito más. Vamos a ponerle un 0.02. ok, vamos a ver qué sucede. Voy para atrás, presiono play y vamos a ver el resultado ahora. Tenemos las dos fuerzas actuando. Por un lado tengo la turbulencia de este volume axis y por el otro lado tengo el remolino, que sería el vortex, que es lo que está haciendo ahora. Está haciendo una especie de remolino. Bueno, vamos a dejarlo así por ahora. Es solamente para empezar a renderizar estas partículas. Bien, voy a extender la línea de tiempo en 200.
Vamos a comenzar a renderizar esto utilizando Arnold. Para ello vamos a cambiar el motor de render. Acá por defecto me lo pone en Renderman, vamos a elegir Arnold. ¿Okay? Una vez que hice esto, voy a bajar este valor para que no tarde mucho los tiempos de render. Vamos a bajar este cámara anti-aliasing. Vamos a dejarlo en 2 por ahora. Y vamos a renderizar estas partículas. Vamos a probar, tiro un render. Y vamos a encontrarnos que no aparece absolutamente nada. Las partículas están, pero no estoy viendo absolutamente nada. Esto se debe a que necesitamos tener una luz. Vamos a agregar una luz de tipo Arnold. Vamos a ir a Rendering, Arnold, y acá voy a elegir una luz de área, por ejemplo. Vamos a agarrar esta luz, la vamos a mover hacia el costado. Presiono J para que haga snap en ángulos de 90 grados, en ángulos de 5 grados, perdón. Vamos a apuntar hacia las partículas, vamos a escalar esta luz y vamos a levantar esto hacia este lado. Vamos a girar un poquito la luz que apunte hacia las partículas. Bien, vamos a dejarlo así por ahora. Tengo la luz de área que apunta a las partículas. Vamos a modificar los parámetros de la luz. Vamos a agarrar la luz y vamos a modificar, por ejemplo, la exposición. Vamos a ponerle un valor de 8. Vamos a construir un suelo también. Vamos a Create, elegimos un plano. Vamos a escalar este plano para que se vean las sombras de las partículas sobre el plano. Vamos a bajar esto un poquito. Ahí está. Bien, vamos a chequear ahora a ver qué pasa si tiro un render. Tiro un render y ahora esto debería comenzar a verse. Acá vemos que tenemos algo. Tenemos unas pocas partículas que se ven. Vamos a subirle un poquito más la exposición de la luz. Vamos a ponerle un valor de 12, por ejemplo. Tiramos otro render. Y ahora sí, acá las puedo ver un poco mejor. Fíjense que tengo las partículas, tengo la sombra de estas partículas sobre el plano, aunque se ve todo medio borroso. No importa, por ahora vamos a ponerlo de este lado, si podemos ver bien la sombra. Y voy a subir incluso más la exposición, vamos a ponerlo en 14. Vamos a renderizar de nuevo. Ahí está, ahora sí. Tengo las partículas, tengo lo que es la sombra. Fíjense que estas partículas son partículas como puntos en el espacio. Y lo que vamos a hacer es vamos a aplicarles un material estándar de Arnold. Pero antes de hacer esto, vamos a jugar un poquito con los valores de la luz. Vamos a ver para qué sirven algunas cosas acá. Primero, fíjense el tema de la sombra que les dije antes. La sombra se ve como muy como un ruido prácticamente, no se distingue la sombra de estas partículas. Entonces lo que podemos hacer es aumentar la cantidad de muestreos para que este resultado de la sombra se vea mejor. Para hacer esto voy a sacar un poquito este attribute editor y vamos a comenzar a modificar un par de parámetros. Vamos a ver, por ejemplo, tenemos por acá el valor que dice samples. Este samples se refiere a la cantidad de muestreos que va a estar utilizando el Arnold para generar la sombra. Por defecto esto aparece en 1. Vamos a subir este valor, vamos a ponerle un valor de 3 y vamos a comparar el resultado anterior. Me quedo con una imagen y vamos a comparar ahora con un muestreo de 3, a ver qué sucede con esta sombra. Tiro un render y lo que debería pasar ahora es que la sombra se debe ver mejor o más suavizado sería. Fíjense, voy a acercarme a la sombra, fíjense cómo queda ahora y fíjense cómo tenía antes esta sombra. ¿Okay? O sea, este valor, el valor de muestreos, me determina la calidad de la sombra. ¿Okay? Bien, eso por un lado. Por otro lado, vamos a ver en la parte del volumen, o en la parte acá central de esta pieza, de las partículas, tenemos otro parámetro que dice Volume Samples. Esto de acá tiene que ver con las sombras que va a generar, pero dentro de un volumen. Quizá esta parte se ve también medio borroso, podemos intentar subir este valor. Voy a ponerlo en 0 a ver qué pasa primero.
Voy a quedarme con esta imagen y voy a tirar un render y vamos a comparar a ver qué pasa. Vamos a fijarnos acá, vamos a comparar con el anterior. Fíjense que no pasa absolutamente nada. Esto se debe a que estas partículas no son partículas volumétricas, son puntos. Ahora lo vamos a ver bien a esto. Por ahora tengan en cuenta que este volume samples, si nosotros tenemos volúmenes, va a mejorar la calidad de lo que es la sombra de esos volúmenes. ¿Ok? Acá podemos activar o desactivar que emita sombras volumétricas, la luz, con este parámetro. Pero les recuerdo, esto de acá tiene que ver cuando trabajemos con volúmenes, con materiales volumétricos, quizá se vea mejor este parámetro. Por ahora vemos que no tiene ningún efecto. Si yo lo subo, por ejemplo, a 4, voy a quedarme con esta imagen, van a ver que no pasa absolutamente nada, porque los puntos ahora no son volúmenes, son solamente esos puntos. Fíjense, si comparo con el anterior, no cambia nada. Bien, vamos a modificar ahora unos parámetros de lo que es las partículas. Vamos a elegir las partículas, control A para abrir el Attribute Editor, y vamos a comenzar a modificar un par de parámetros. Primero, vamos a ir abajo de todo, en la parte donde dice Arnold, y acá vamos a determinar lo que sería el radio de las partículas. Fíjese que acá tenemos tres valores, dice min particle radius, radius multiplier y máximo particle radius, que sería valor mínimo del radio, valor máximo del radio, y esto sería como un multiplicador. Vamos a determinar el valor mínimo del radio para estas partículas. Acá me aparece en 0, pero vamos a levantar este valor, vamos a ponerlo en 0.1 por ahora, y vamos a chequear a ver qué pasa. Vamos a comparar, esta imagen me la guardo, tiro un render. Fíjense, ahora se ve claramente que las partículas son como puntitos, y ahora se ve más definida esta sombra. Fíjense, tengo los puntos acá, estos puntos generan sombras entre sí, pero estos puntos no son volúmenes, recuerden, son solamente puntos. Ok, bien, fíjense la calidad de la sombra. Si yo bajo lo que sería la cantidad de muestreos en la luz, si elijo la luz y le bajo la cantidad de muestreos, vamos a dejarlo en 1 como estaba antes. Vamos a quedarnos con esta imagen a ver si se aprecia mejor el efecto. Fíjense que ahora la sombra queda una cosa horrible, y antes con un muestreo de 3 me quedaba de esta forma. Ok, ahí está. Fíjense acá también tengo sombra en esta parte. Esto es con un muestreo de 1, con un muestreo de 3 me queda así. O sea, el resultado va mejorando a medida que subimos la cantidad de muestreos. Bien, entonces vamos a modificar este valor, vamos a dejarlo en 3 como estaba antes, y vamos a comenzar a modificar algunos parámetros de estas partículas. Con este valor entonces definimos el radio mínimo de las partículas. Vamos a desactivar un par de cosas de acá. Bien, vamos a modificar un poquito los colores de las partículas. Para ello vamos a ir a Shading, y acá vamos a activar, o vamos a cambiar el color. Vamos a elegir un color de tipo rojo y vamos a probar a ver qué sucede. Acá vemos que las partículas toman este color. Una cosa interesante que podemos hacer es que las partículas cambien de color a medida que la vida de las partículas se va incrementando. En lugar de que el color sea constante, en lugar de que tenga siempre el mismo color, podemos definir la edad de las partículas. O sea, las partículas nacen en un determinado frame, y a medida que avanza la edad de las partículas van cambiando hacia otro color. Para hacer esto vamos a agregar un segundo color, y vamos a poner por ejemplo un color azul. Entonces fíjense, acá tengo que las partículas nacen de color rojo,
a medida que pasa el tiempo se van a ir tornando de color azul. La transición entre estos dos pasajes de color, o entre estos dos estados de color, lo vamos a controlar con este valor que se llama input max. Fíjense que yo puedo modificar cómo va a ser esta transición de este color rojo a este color azul. Si yo tiro un render, vamos a ver que ahora hay algunas partículas que están de color rojo, a medida que pasa el tiempo se van a ir tornando a color azul. ¿Ok? Bueno, vamos a modificar el ángulo de cámara, así podemos ver mejor. Acá está la esfera, vamos a ocultar esta esfera, vamos a elegir la esfera, control H para ocultarla, y así podemos ver bien las partículas bien de color rojo, que son las que nacen en la esfera. Acá están. Ok, bien, acá tenemos este resultado. Podemos también, en lugar de modificar color, vamos a elegir las partículas, en lugar de modificar el color, también podemos cambiar lo que es la opacidad de las partículas. También podemos definirlo como age, o sea, a medida que las partículas van envejeciendo, vayan desapareciendo con este control de opacidad. Fíjense, a medida que las partículas se van envejeciendo en edad, acá estoy definiendo el tipo, la entrada de opacidad como edad o age. A medida que van envejeciendo, las partículas se van volviendo opacas. Transparentes, no opacas. Fíjense, vamos a cerrar esto, presiono play, un par de cuadros más. O sea, a medida que las partículas van envejeciendo, las partículas van a ir desapareciendo. O sea, van a ir desapareciendo del visor, pero las partículas siempre van a estar, o sea, no mueren. Si queremos que mueran, tenemos que modificar lo que es la vida de las partículas. Control A, para controlar la vida de las partículas, lo definimos en lifespan. Acá las partículas viven por siempre, aunque no se vean en el visor, ¿ok? O sea, esto lo que va a hacer es va a incrementar cada vez más las partículas. Si queremos que mueran, tenemos que definir un valor constante de vida o un valor que esté dentro de un determinado rango. Por ahora lo voy a dejar así, es solamente para renderizar este cuadro. Vamos a... Bueno, acá vimos más o menos que podemos controlar lo que es el color de las partículas. Vamos a ir a Shading, acá está. Shading tenemos, por un lado tengo el color de las partículas, por otro lado tengo la opacidad. Estos son parámetros intrínsecos de las partículas. Vamos a ver el Hypershade para ver los materiales que hay ahora sin agregar nada, sin agregar por ahora el material estándar de Arnold. Fíjense que tenemos por defecto, cuando nosotros creamos partículas, me genera estos materiales que están acá. Acá tengo un material de tipo Blend. Doble clic para abrir las propiedades. Fíjense que tengo un material NP Points Blend. ¿Ok? Este es un material que le asignan por defecto a las partículas cuando las creamos. Y acá tengo un nodo que se llama Particle Sampler Info. ¿Ok? Bien. Tengo estas dos cosas por ahora. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a reemplazar el material que le asigna por defecto el Maya a estas partículas. Vamos a agregarle un material de tipo Arnold. Para ello voy a ir al Hypershade y vamos a buscar en la parte de Arnold. Vamos a ir a Arnold en la parte de Shader. Acá vamos a encontrar dos tipos de material. Tenemos materiales de superficie y materiales volumétricos. Vamos a trabajar en este caso con materiales Surface. Y acá elegimos el material estándar, AI Standard Surface. ¿Ok? Bien, creamos este material. Vamos a cambiarle el nombre. Vamos a ponerle material de partículas o algo así. Partículas. Ahí está. Este material se lo vamos a aplicar a nuestras partículas. Elijo las partículas. Elijo este material, clic derecho y lo asignamos a la selección. Una vez que hice esto, ahora vamos a probar tirar un render así como está. Tiro el render.
vamos a encontrarnos con un par de cosas. Primero, se fue el color, porque recuerden que el color que tenía antes venía por un material de tipo Blink que generaba automáticamente el malla. Ahora yo le asigné un nuevo material a las partículas. Por lo tanto, los parámetros de color y de opacidad ya no funcionan más con este material. Vamos a ver el material que le asignamos a estas partículas. Está por acá. Vamos a elegir las partículas y vamos a ver por acá, debería estar el material que le asignamos. Bueno, vamos al Hypershade porque no lo encuentro. Hypershade, acá está, doble clic para abrir las propiedades de este material. Ahí está. Material de partículas, que es este. ¿Qué pasa si yo modifico este color base? Vamos a elegir un color verde. Fíjense, por más que yo cambie el color acá, ven que acá en el visor no se actualiza. Bueno, vamos a probar renderizar esto. Renderizo, a ver si toma este color verde de las partículas. Ahí está. Este es el color que adquieren las partículas. Pero digamos que yo quiero recuperar los mismos colores que tenía en el visor. O sea, los mismos colores que tenía de antes con el material anterior. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar las partículas. Recuerdan que en el material Blink había un nodo que se llama Particle Sampler Info. Ese nodo lo que hace es toma información de las partículas, lo muestrea y esa información la podemos utilizar en cualquier otro lugar. Es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a agregar un nodo. Vamos a elegir en malla, elegimos Utilities, siempre y cuando tengamos seleccionadas las partículas. ¿Okay? Elijo las partículas. Ahora sí, voy a buscar el nodo Utilities. En la parte de Utilities vamos a buscar un nodo que se llama Particle Sampler. Esto lo que hace es muestrea toda la información de las partículas. Vamos a ver por dónde está este nodo. Muestrea la información de las partículas y esa información yo la puedo utilizar ahora en mi material de Arnold. A ver dónde está este nodo. Si no, podemos directamente escribir acá en el cuadro de búsqueda Sampler o algo así. Sí, me parece que vamos a tener que buscarlo porque no lo encuentro por acá. Acá está, Particle Sampler. Hacemos clic, se me genera un nuevo nodo. Este nodo lo que hace es toma información de las partículas y lo vamos a aplicar ahora a nuestro material. Clic derecho, que me muestre todos los atributos. Vamos a agarrar este material. Y acá lo que vamos a hacer es vamos a utilizar la salida de color de las partículas. Lo vamos a conectar a nuestro color base. Outcolor, lo conecto acá. Y ahora vamos a chequear que ahora las partículas en lugar de color verde van a ser del mismo color que tenía antes. Ok, fíjense que las partículas que están más cerca de la esfera son de color rojo y las que se alejan son de color azul. Vamos a alejarnos un poquito de acá. Ahí está. Vamos a tirar un render ahora. Bien, ¿qué pasa con el tema de la opacidad? Porque acá yo no estoy viendo opacidad de las partículas. Vemos que todas tienen el mismo tamaño. Vamos a acercarnos, fíjense, estas partículas que son más antiguas, digamos, porque están más lejos del centro de la esfera, fíjense que tienen la misma opacidad que las que están por acá adentro. O sea, el tema de la opacidad todavía no lo conectamos. Vamos a ir a nuestro Hypershade y vamos a buscar algo referido a la opacidad. En este caso va a ser la transparencia de este Particle Sampler Info. Lo vamos a conectar con el mapa de opacidad o con el canal de opacidad de nuestro material estándar. Out Transparency lo conectamos con la opacidad. ¿Ok? Bien, vamos a presionar el 2 y vamos a reordenar todo esto con un botoncito, no me acuerdo cuál era, creo que era alguno de estos. Vamos a ver, ups, ese no era.
Bueno, no importa. Vamos a renderizar ahora a ver qué pasa con el tema de la opacidad. Fíjense estas partículas de acá. Voy a quedarme con esta imagen para comparar. Y vamos a ver que ahora las partículas, a medida que se van alejando del medio, se van achicando en tamaño. Acá parece que no. Fíjense que no cambió absolutamente nada esto. Tengo el mismo tamaño de las partículas en el cuadro anterior, en el render anterior y en este. Esto se debe a que para trabajar con el tema de opacidad con las partículas tenemos que deshabilitar una cosa en lo que es la parte de Arnold de las partículas. Vamos a elegir las partículas, presionamos Control A para abrir el Attribute Editor. Si vamos para abajo, abajo de todo, en la parte de Arnold, fíjense que por defecto esto está activado en opaco. Cuando nosotros trabajamos con opacidad vamos a tener que deshabilitar esta opción porque si no la opacidad nunca va a aparecer. Desactivamos esto. Ahora sí vamos a chequear a ver si funciona el tema de la opacidad. Presiono el botón de render y vamos a ver qué sucede. Bien, parece como que se empieza a ver algo diferente a lo anterior. Recuerden que a medida que las partículas se van alejando de lo que es la esfera, tienen más vida. Al tener más vida, al tener más tiempo de vida, comienzan a desaparecer. Vamos a ver. Vamos a comparar con el cuadro anterior, con el render anterior. Fíjense que ahora sí tengo algo de opacidad. Acá todas tienen la misma opacidad, pero en este la opacidad es como que se va perdiendo. Vamos a modificar un poquito esto para que se note mejor. Fíjense, esta es la curva de opacidad. Arrancan las partículas con una opacidad casi completa y a medida que va pasando el tiempo, o a medida que va pasando la edad, van reduciendo esta opacidad. Vamos a bajar esto incluso más. Vamos a traer esta curva para acá y acá podemos bajar esto también. Vamos a bajarlo un poquito más o menos por acá. Podemos cambiar la interpolación de estos puntos. Vamos a elegir en este caso spline y acá este punto lo borramos. Vamos a dejarlo así por ahora. Vamos a comparar ahora con esto. Tiro otro render y nos fijamos cómo queda el resultado. Bien, voy a pausar el video un ratito. Bien, este es el resultado del render. Fíjense que ahora tengo menos opacidad en estas partículas. Acá se nota mejor. Son partículas casi transparentes. A medida que se van alejando o a medida que van teniendo mayor tiempo de vida las partículas, acá se nota que las partículas están saliendo de los vértices de la esfera. Se ve claramente como si fuera la esfera en modo alámbrico. Para evitar esto vamos a elegir la esfera, vamos a elegir el emisor y acá en lugar de tipo Omni vamos a elegir Surface. Acá tengo que volver a efectuar la simulación. Ups. Vamos a cambiar esto a Play Every Frame, está bien. Y vamos a subir la cantidad de partículas. Control A para abrir el Attribute Editor. En lugar de 100 partículas vamos a poner 500 partículas. A ver qué sucede. Presiono Play. Vamos a desactivar por ahora lo que es la opacidad, porque si no, no lo puedo ver en el visor. Control A. Vamos a ir a NParticles y acá vamos a sacar un poquito la opacidad en la parte de shading. Vamos a darle off, así puedo ver las partículas. Vamos a subir la cantidad de partículas, dijimos. Estoy en el emisor. Vamos a incrementar la cantidad de partículas, vamos a ponerle unas 3000 partículas por segundo. Voy para atrás, presiono play.
Vamos a ponerle incluso más. Vamos a ponerle unas 5000 partículas por segundo. Ahí está. Ahora sí voy a activar el tema de la opacidad. Vamos a elegir las partículas, vamos a elegir Edge. A medida que se van alejando van perdiendo opacidad. Vamos a levantar un poquito este valor. Ahí está. Y vamos a probar, tirar un render, a ver qué sucede. Para que no se vea esto, ahora las partículas van a salir de toda la superficie, no solamente de los vértices, como en este caso. Voy a pausar el video y demuestro cómo queda el render. Vemos que ahora quedó más transparente las partículas, así que vamos a modificar esto. Vamos a subir este valor de acá de abajo, el final de vida de las partículas. Vamos a levantarlo un poquito más para que no quede tan transparente. Y voy a incrementar incluso más la cantidad de partículas. En lugar de 5000 voy a poner 10.000. 10.000 partículas por segundo. A ver cómo queda. Bien, voy a parar esto acá. Vamos a tirar un render a ver qué sucede. Como vimos en otros videos, lo que podemos hacer también es en la parte donde las partículas se van acumulando, podemos activar la opción de que me sume los colores. Por ejemplo, en esta parte donde hay varias partículas, que es donde la zona de la esfera donde nacen las partículas, podemos ir sumando todos los colores rojos de estas partículas para que vayan justamente vayan sumándose y esto tienda a tener más color rojo o tirarse más al blanco. Vamos a activar esta opción, elegimos las partículas, control A, y para hacer esto vamos a ir a la opción que dice color acumulación o acumulación de color. Lo activamos. Vamos a probar ahora, tirar otro render. Voy a quedarme con esta imagen para comparar. Y nos fijamos cómo queda el resultado. O sea, en las zonas donde las partículas se superponen es donde va a tener más color. Esto acá me parece que no está funcionando, pero si probamos con otros tipos de partículas sí va a funcionar. Sí, acá en este caso con partículas de tipo point no funciona, pero si nosotros elegimos otro tipo de partículas, por ejemplo partículas de tipo streak o no sé, puede ser por ejemplo esferas, esto va a funcionar. Si yo agarro streak, creo que funciona con este tipo de partículas. Vamos a probar. Pero este tipo de partículas con Arnold no se renderiza, siempre me lo renderiza como puntos. Sí, dependiendo del tipo de partículas que ustedes quieran renderizar, van a tener que elegir un motor de render u otro. Claro, esta acumulación de partículas con partículas puntos no funciona. Vamos a cerrar esto, vamos a dejarlo como estaba en point y vamos a desactivar esta acumulación de color. En el visor se ve, pero en el render no. Bien, otra cosa que podemos agregar acá a nuestras partículas es agregarle motion blur. Voy a volver a mostrar este material. Acá vemos los nodos que forman este material para las partículas. Les decía, otra cosa que podemos agregarle es motion blur o desenfoque de movimiento, pero para hacer esto siempre conviene trabajar con archivos de partículas que están guardadas en el disco, o sea, trabajar con archivos caché. O sea, básicamente conviene hacer primero la simulación, guardar esa simulación y luego hacer el render con el motion blur. Entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a justamente hacer el archivo caché de esto. Este attribute editor lo voy a poner
acá, ahí está. Bien, entonces elegimos las partículas, vamos a ir a fx, ncalle. Acá tenemos dos tipos de calle, tenemos para objetos o para fluidos. En este caso, como son partículas, vamos a elegir nObject y vamos a construir un archivo calle. Me aparece esta ventana y acá vamos a modificar lo que sería, bueno, dependiendo del tipo de archivo calle que queramos. Podemos tener un solo archivo para todos los frames o podemos tener un archivo por frame, como está ahora. Yo voy a guardarme un solo archivo. Acá definimos el rango en el cual se va a guardar esta simulación. En este caso está activado como time slider, o sea, desde el cuadro 1 hasta el 200. Y un parámetro importante acá es este que dice evaluate every frames. Esto lo que va a hacer es va a evaluar cada un frame, o sea, va a evaluar un frame, después el siguiente, después el siguiente. Este parámetro por ahora no tiene mucha importancia, pero sí va a tener importancia a la hora de hacer el motion blur, porque el motion blur lo vamos a estar haciendo desde el archivo calle. ¿Ok? Recuerden este valor, evaluar cada un frame. Bien, una vez que definimos todos estos parámetros, vamos a elegir crear. Creamos la simulación, creo, y bueno, acá ya existía un nombre anterior, o sea, un sistema de partículas anterior con el mismo nombre. Yo lo voy a reemplazar y ahí comienzo a efectuar esta simulación. Fíjense que en este caso no tarda mucho porque no son muchas partículas. Es más, creo que voy a detener esta simulación y lo voy a volver a calcular, pero con mayor cantidad de partículas. Para borrar el archivo calle que se generó, vamos a ir a ncalle y elegimos delete calle. ¿Ok? Voy para atrás, vamos a ir al emisor. En lugar de 10.000 voy a ponerle 30.000 partículas por segundo. Ahora sí, primero elijo las partículas, vamos a ir a ncalle, creamos un nuevo archivo y vamos a crear este nuevo archivo. Reemplazamos, ahí está, ahora tengo más partículas. Bien, voy a esperar a que termine esto y después seguimos. Bien, terminó de efectuar la simulación, así me quedó esta simulación. Fíjense que incluso desplazando en la línea de tiempo va un poquito lento por la cantidad de partículas. Vamos a dejarlo acá, que es un lindo cuadro para renderizar. Vamos a probar tirar un render de este frame. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a activar lo que sería el motion blur o desenfoque de movimiento para estas partículas. Este es el resultado del render. Fíjense cómo quedó. Bien, ahora sí vamos a activar el motion blur. Antes de hacer esto, vamos a ir a seleccionar las partículas. Vamos a ir a la parte de abajo, en la parte de Arnold. Y fíjense que acá abajo tenemos una opción que dice Interpolated Motion Blur. Esto de acá lo vamos a activar. Y acá también tenemos algo que dice ncalle evaluation interval. Esto tiene que ver con lo que hicimos antes. Cuando nosotros creamos el archivo calle, nosotros teníamos un valor, este de acá, donde dice evaluar cada una determinada cantidad de frames. Bueno, este valor les conviene siempre que sea el mismo que este, porque si no puede llegar a tirar salteos de frames a la hora del cálculo del motion blur. Porque lo que va a hacer ahora, vamos a activar el motion blur, pero lo va a estar efectuando desde el archivo calle. Fíjense que acá dice ncalle evaluation interval. Bueno, va a estar utilizando la información del archivo calle y siempre les conviene que estos números sean iguales. ¿Ok? Esto para no tener ningún tipo de problema a la hora de calcular el motion blur desde un archivo calle.
Bien, vamos a activar ahora sí el Motion Blur para estas partículas. Vamos a ir a Render Settings, vamos a ir a Arnold y acá abajo tenemos Motion Blur. Para habilitarlo simplemente es cuestión de activar esta opción. Y acá tenemos la longitud, o sea el largo del Motion Blur, o sea el largo de cómo se van a estirar las partículas. Vamos a ponerle un valor de 1. Este valor también siempre conviene no pasarse respecto del valor que teníamos antes. Respecto de los valores que teníamos antes, a ver, respecto de este valor no conviene pasarse tampoco. Y vamos a probar a ver qué sucede tirando un render con el Motion Blur activado. Vamos a quedarnos con esta imagen y voy a tirar un render ahora con Motion Blur. Voy a pausar el video acá. Este es el resultado, vamos a compararlo con el anterior. Fíjense la forma de las partículas ahora. Vamos a buscar. Sí, por este lado vamos a buscar. Vamos a compararlo con el anterior. En este caso se distinguen claramente la forma de las partículas. En este caso es como que tienen un poquito de movimiento, no demasiado, pero algo de movimiento tienen respecto a este. ¿Ok? Para que se note mejor, lo que podemos hacer es reducir el tamaño de las partículas. Para hacer esto, recuerden que tienen que ir a la parte de Arnold, la parte de abajo de todo, y acá vamos a bajar este valor, vamos a ponerle 0.05, vamos a ponerle la mitad. Vamos a comparar. Ahora voy a quedarme con esta imagen y vamos a tirar otro render. Esto de reducir las partículas tiene que ver con lo que les decía en otros videos, que siempre que vayan a hacer simulación con partículas les conviene tener mucha cantidad de partículas y también que el tamaño de las partículas sean chicos, sean muy chiquitos. De esa forma se obtienen resultados mucho mejores, pero obviamente al necesitar mayor cantidad de partículas los tiempos de render también van a ser mayores. Fíjense ahora con un tamaño menor de partículas, este es el resultado. Así es como estaba antes, con un tamaño más grande, y ahora me quedo de esta forma. Los tamaños de partículas son más chiquitos, pero en términos generales, fíjense que el resultado cambia mucho respecto a esto. Acá no se distingue prácticamente la forma, en este caso, ¿sí? Se va viendo más o menos algunos patrones en el movimiento de las partículas. ¿Ok? Bueno, yo voy a dejar este video por acá. Espero que todo esto les sea de alguna utilidad y nos estaremos viendo próximamente con más tutoriales. Voy a hacer un último render acá, Center on Frame. Quizá les convenga elegir la primera opción que dice Start on Frame. Voy a subir este valor incluso más y voy a tirar un último render para despedirme de este video. Bueno, hasta acá llega este tutorial. Espero que todo esto les sea de utilidad y nos veremos próximamente con más tutoriales. Chao.